Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy, porque el día de hoy finalizamos con nuestra serie de mensajes que hablaban acerca de Jesús y los distintos yo soy que él utilizó cuando estaba en la tierra. Recuerda que estamos conociendo de Jesús y sus distintos atributos que él utilizó cuando se encontraba entre los hombres. Recuerda nuevamente, y eso yo creo que es algo que hemos estado repitiendo durante los diferentes estudios de los grupos de vida, que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Recuerda que antes de él no hay nadie y después de él no habrá nadie más. Dios es el primero y el último. Y al mostrarse a Moisés que preguntaba por él, Dios solo se presentó como yo soy el que soy. ¿Recuerdas el versículo que hemos estado escuchando al inicio de cada serie de mensajes? En Éxodo 3:14 la palabra de Dios dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Utilizada esta frase por Dios para identificarse en la zarza ardiente, de hecho la importancia de esta frase es tal que los mismos hebreos lo definen como un nombre muy exclusivo. Yahvé los dicen de alguna manera ellos. Y describe que Dios es el creador no creado independientemente de cualquier concepto, fuerza o identidad. Por lo tanto, yo soy el que soy, así dijo. En Zacarías 8:8 también se refiere a lo mismo, y dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, dice, ¿te fijas? Yo seré. Dios es el nombre, es tan importante el nombre de Dios que a veces los hebreos preferirían no utilizarlo, porque tenían el riesgo de mencionar el nombre de Dios en vano, el nombre de, y no querían hacerlo. El dato importante es que Jesús utilizó las mismas palabras con las que Dios se refería a sí mismo, yo soy. Esto para que los judíos pudieran entender que existiría un lazo una unión entre Jesús y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el mismo Dios que sacó de Egipto al pueblo de Israel con la ayuda de Moisés. Jesús dijo yo soy para que entendieran que Dios, Él y Él eran uno solo. De hecho, te comparto un concepto importante para el estudio del día de hoy, es que Israel en la Biblia es tipificada como la vid. En el Salmo capítulo 80, del 8 al 9, dice la palabra de Dios que hiciste venir una vid de Egipto, echaste las raíces y la plantaste. Versículo 9, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. De hecho, la tierra en donde habitaría el pueblo de Israel al salir de Egipto también es descrita de esta manera según el libro de Deuteronomio, versículo 8 y 8. Dice la palabra de Dios, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceites y de miel. Un dato importante es que Dios amaba a su pueblo y llamó a la nación de Israel a vid, pero su plantación no dio fruto, a pesar de que tantos profetas, sacerdotes y líderes que los querían guiar por un camino correcto que los hiciera recordar el camino de Dios, aún así el pueblo de Dios no se acercó. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, Dios diseñó un nuevo plan. El plan era enviar al Señor Jesucristo a la tierra para redimir esta separación entre Él y su pueblo. Jesús es aquella luz de esperanza para su pueblo que habitaba en la oscuridad, pero este plan no solo, gracias a Dios, no solo incluiría a los judíos, sino también a nosotros, es decir, al mundo entero. Jesús vendría a la tierra en medio de un momento de necesidad por parte de los judíos, en medio de un tiempo de oscuridad y de hecho un tiempo de hasta 400 años de silencio. Entonces Jesús es enviado a la tierra y es aquí donde él empieza a utilizar esas frases, yo soy, para que los judíos entendieran esa relación. Pero también es aquí donde iniciaremos nuestro estudio, donde Jesús también utilizó una frase, yo soy, y fue aquella para identificar que él era la vid verdadera. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Pero también en el versículo 5 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Jesús era esa vid verdadera.
Qué interesante que Jesús utilizó la misma frase refiriéndose a la vid, pero ahora esa vid ya no estaba enfocándose al pueblo de Israel. Ahora deberíamos enfocarnos al Señor Jesucristo. Jesús estaba diciendo, yo soy ahora esa vid verdadera. No cualquier planta, sino la vid verdadera, la simiente verdadera, la cual esperaba que ahora sí diera fruto. Ahora esperaba que el mismo Señor Jesucristo plantar la palabra de Dios alrededor de esos discípulos que él había puesto para que más adelante hubiera más personas que dieran frutos dignos de arrepentimiento y de una vida cambiada. Es entonces que el día de hoy iniciamos esta último yo soy que el Señor Jesucristo utilizó diciendo yo soy la vid verdadera. Así que te voy a preguntar algo. ¿Estás listo para ver el día de hoy, por medio de la palabra, que Jesús es la vid verdadera y que nos habla que debemos dar fruto, pero no un fruto que nos invite a darlo, sino un fruto que permanezca, un fruto de obligación por ser ahora llamados cristianos? Te voy a preguntar nuevamente, ¿estás listo? Muy bien, comencemos. Es entonces en iniciamos con nuestro primer punto de este mensaje del día de hoy. Tenemos que identificar la simiente verdadera. Recuerda que hemos estado viendo diferentes atributos del Señor Jesucristo y lo hemos estado viendo en el libro de Juan. Por ejemplo, Jesús es la luz verdadera y no cualquier luz, sino la luz que nos saca de las tinieblas. También no cualquier puerta, sino aquella puerta con el que en él entrare, por su puerta será salvo. Jesús es el buen pastor, el único que da su vida por las ovejas. También Jesús es el pan de vida, aquel que va, él nunca tendrá hambre. Pero también vimos que Jesús es la resurrección y la vida. Por último, vimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de él. Y el día de hoy vamos a ver un nuevo atributo, el de que Jesús es la vid verdadera. Jesús estaba representándose a sí mismo como la vid, no cualquier vid, sino la vid verdadera. Estábamos dejando a un lado el punto donde Israel era la vid, sino ahora él estaba diciendo, yo soy esa vid, pero no cualquier vid, sino la vid verdadera. En Jesús tenemos todo lo bueno, todo lo correcto. Cristo se hace llamar así una vid porque como la vid imparte savia y productividad a sus ramas, Cristo de la misma manera infunde en sus seguidores su propia fuerza y vida divinas. Ahora Jesús estaba diciendo, yo soy esa vid, ya no el pueblo de Israel, sino ahora yo. Ahora bien, en la Biblia existe una historia de un hombre que tenía una viña, y eso en Marcos capítulo 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, dice, y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta historia también nos hace referencia que Dios es el labrador. Si Jesús es la vid, Dios es el labrador. Y Dios, por medio de este versículo, en Marcos capítulo 12:1, nos quiere dar a entender que aquella nación era Israel y Dios dejó a sus labradores, el pueblo de Israel, para que dieran fruto. Pero el pueblo de Israel no hizo su papel. Ahora bien, si Dios es el labrador, te recuerdo algo, según Génesis, Dios nos está haciendo referencia a que Él es el creador de cada cosa que tú y yo vemos, Él es el creador, desde Génesis podemos ver eso, pero también vemos que en Jesús fueron creadas todas las cosas, según Colosenses 1:16-17. Pero entonces, ¿en dónde entramos nosotros? ¿En qué parte nosotros como seguidores del Señor Jesucristo entramos en todo este plan divino que el Señor ha creado en este tiempo en el que tú y yo nos encontramos? Podemos ver que Dios es el creador como el labrador que puso y ha puesto las cosas a nuestro alrededor, que creó todas las cosas. Vemos a la vid verdadera, que ahora Jesús mismo se dice, yo soy la vid verdadera, ya no apuntes a Israel, ahora apunta hacia mí. Entonces, yo te pregunto, pero ¿en dónde entramos nosotros? Es aquí donde en Juan 15:5 dice la palabra de Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, no cualquier persona, no le está hablando a todo el mundo, le estaba hablando a sus seguidores. De hecho, en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús les declaró a sus discípulos, a sus seguidores, que ellos no pueden ser sustentados sin el tronco común, que cuenta con una raíz y por medio de ella se reciben los nutrimientos para las ramas. Ustedes no pueden hacer nada sin mí, les está diciendo.
De hecho, en Juan 15:4, mira lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amigo, este es un llamado para entender que no somos autosuficientes. No somos personas que dependemos de nosotros mismos o que dentro de nosotros mismos podamos encontrar la fuerza necesaria para afrontar nuestras vidas. Esto es lo que te vende la mayoría de los motivadores hoy en día, que te cobran grandes cantidades por asistir a una conferencia con ellos. Ellos dicen que dentro de ti se encuentra la fuerza. No fuera de ti, no en la religión, sino que cada quien tiene un espíritu de campeón dentro de sí mismos. Y yo no te estoy diciendo que la fuerza está en la religión, sino en Jesucristo. Jesús dice: los vástagos, los pámpanos, no pueden llevar fruto por sí solos. De hecho, separados de la raíz, simplemente las ramas se pudrirán poco a poco. Mira, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de todo lo que vemos. Su Hijo es la vid verdadera que es plantada en la tierra para que todos aquellos que estén conectados a ella puedan recibir la bendición para sus vidas. No autosuficientemente, no encontrando el placer adentro de ti, sino en Cristo. Tú y yo somos parte de esta vid, si eres realmente hijo de Dios, que fuimos injertados en la vid verdadera, porque sin ser judíos, no sé si tú que me estás escuchando eres un judío o no, sin ser parte del pueblo de Israel, ahora nosotros podemos recibir la bendición de ser llamados sus hijos. Porque a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, aquellos que lo crucificaron en la cruz y a la postre lo mataron, ellos fueron desgajados y nosotros fuimos injertados. En Romanos capítulo 11, versículo 17 dice: pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Por lo tanto, no nos jactemos de que ahora somos su pueblo escogido, sino debemos de temer, como dice Romanos 11 al final, en el versículo 20. Dice: no te ensorbezcas, sino teme. Temamos, porque ahora Dios nos ha dado una gran responsabilidad en nuestras manos, porque si eres hijo de Dios, perteneces a la vid verdadera. No creas que dentro de ti puedes suplir tus necesidades, que tus actividades pueden suplir tus actividades, que un vicio puede suplir tus necesidades. No, entendamos que solamente en Cristo podemos llenar nuestros vacíos más profundos en nuestro corazón. Yo te invito, ven a la vid verdadera y pídele a Dios que seas una rama más unida a Jesús. Porque ahora somos, según 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si Jesús es la vid verdadera, entonces deberíamos estar tan arraigados a Él. No voltear hacia Israel, si es que queremos llevar buen fruto, sino voltear hacia Cristo. Hay una historia y quisiera compartírtela en este momento. Dice: el que nos hizo nos conoce. Se cuenta la historia de un joven que estaba trabajando debajo del chasis de su Ford T, tratando en vano de que anduviera. Después de un largo rato, un automóvil se detuvo junto a él. Un caballero muy bien vestido bajó, fue hacia el joven y, observando la dificultad, le dijo que le hiciera un pequeño ajuste en la regulación del motor. Con cierta desgano obedeció el muchacho. Ahora, le dijo el caballero, su automóvil andará. El Ford arrancó inmediatamente. Sorprendido el muchacho de que el caballero supiera tanto de mecánica, le preguntó quién era. Tranquilamente el hombre le contestó: yo soy Henry Ford. Inventé este automóvil y conozco a fondo su mecanismo. Existe uno que nos conoce perfectamente, ya que Él nos hizo. Es el mismo que nos invita a ir a la vid verdadera. Pero también el Señor Jesucristo nos deja ver en su palabra cuál sería el resultado si no permanecemos unidos a Él. Yo quisiera que entienda los resultados de no permanecer en la vid verdadera, en la simiente verdadera. En Juan capítulo 15, del 5 al 6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, dice su palabra, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Recuerda que esta palabra Jesús la está compartiendo a sus seguidores, los que habían sido limpiados por la palabra que él había predicado en la tierra. Por consecuencia, no eran cualquier persona.
Jesús también nos deja ver resultados o evidencias de no permanecer en Él, porque aunque suene como duda, ¿cómo podría una persona que ya conozca a Dios alejarse de Él? Si existen personas que deciden no permanecer en Dios, permanecer cerca de Jesús y de su bendición, eso sería una mala decisión. Es esto lo que el mundo nos ofrece. De hecho, te quisiera comentarte algo de, por ejemplo, algunos anuncios publicitarios mencionan, no te conformes con menos, ve por más, te mereces más. Y es lo que el mundo te dice, ve por más, una mejor inversión, compra lo último, porque quizá después de haber comprado eso, el día de mañana te ofrecerán otro producto de mejor versión. El mundo lo que nos vende es que no estemos conformes con lo que tenemos y que busques otras cosas para satisfacer tus necesidades, mientras Jesús dice, no, permanezcan en mí. Pero hay muchos que deciden no permanecer con el Señor Jesucristo, es decir, no dan fruto. Mira como la parábola del sembrador nos describe un tipo de semilla que cayó entre espinos. Mira, en Lucas 8:7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y en Lucas 8:14 Jesús describe el significado de esta parte de esta semilla. Dice en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este tipo de semilla cayó en buena tierra, creció porque había espinos a su alrededor, o sea, había plantas a su alrededor. Pero llegó el momento que los mismos espinos terminaron por ahogarla y no logró dar fruto. Jesús advierte que separados de él nada podemos hacer, como vimos en el versículo en el punto anterior. Separado de su raíz, separado, su raíz griega indica sin mí, sin ningún, es decir, sin Dios, sin ninguna ayuda de Dios. ¿Qué lograremos hacer? Pregúntate. Si con Dios haremos proezas, como dice el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas, así dice, y Él hollará o vencerá a nuestros enemigos. Entonces, si Él puede pisotear a nuestros enemigos, pero ¿qué haremos sin Él? Tus sueños, a lo mejor tus deseos, tus metas, imagínate todo, perderlo. Porque así dice Jesús, separados de mí nada podemos hacer. Pienso en algunos que puedan decir, yo tengo esto, yo tengo otra cosa, gozo de esta vida terrenal, tengo suficiente para la vida, yo no necesito de Dios, así me encuentro bien, pero déjame decirte algo, que aquellas personas que viven así, alejadas de Dios, si no tienen a Jesús en sus vidas, todo se perderá, e incluyendo sus propias vidas. Quizá otros ya conocen a Dios, que era el auditorio que tenía al frente del Señor Jesucristo, pero ahora viven alejados de Él. Ellos, o tú y yo, si nos encontramos en esa posición, tenemos que darnos cuenta que si ya conocimos de Dios, no deberíamos alejarnos de Él, porque cualquier cosa que hagamos fuera de Dios, fuera de Jesús, nuestro Salvador, será infructuoso, sin fruto, es decir, no es contado como parte de las recompensas que recibiremos el día de mañana cuando nos encontremos con nuestro Creador. Todas aquellas obras, cosas materiales se van a quedar aquí. Pero cuando estamos con el Señor, cuando estamos conectados con Jesús, estamos buscando la manera de incrementar nuestros tesoros espirituales. Aquellos que no obedecen a Dios y con su corazón se alejan de Dios, hasta una hoja les asustará. El Levítico 26:14, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, dice en el versículo 36, nos saltamos hasta la 36, y a los que queden de vosotros, hasta aquellos que no escuchen los mandamientos de Dios, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin nadie que los persiga. Imagínate vivir con este tipo de miedo. Pero esto no termina aquí, porque si decidimos no permanecer y no dar fruto, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Que hay personas que no dan fruto y que no permanecen en Él.
El propósito de la rama es dar fruto. La gente no cultiva uvas para admirar sus lindas hojas. Ellos se toman la molestia de cultivar y plantar y regar y cuidar la vid para poder disfrutar el fruto. En este sentido podemos decir que el fruto representa el carácter cristiano. Existen básicamente tres puntos de vista que pudiéramos ver con estas palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. El primero podríamos considerar que son aquellos que echados fuera como pámpanos y son quienes alguna vez fueron creyentes, pero terminan en el infierno por falta de fruto. Alguna vez fueron o escucharon la palabra, pero no hubo una raíz que el enemigo se llevó todo lo que habían escuchado y son echados fuera. ¿Alguna vez escucharon y estuvieron relacionados con la palabra de Dios, pero el enemigo se llevó la palabra de ellos en sus vidas? La segundo punto de vista es que es echado fuera como pámpano, quizá un pseudo cristiano, quienes realmente nunca permanecieron en Jesús y por lo tanto van al infierno. Aquellas personas, Señor, y yo te dije que eras mi Dios y alababan las iglesias, pero nunca fueron cristianos. El tercero punto de vista es ve cómo los pámpanos son echados fuera como cristianos sin fruto, quienes viven vidas desperdiciadas sin sentido. Amigo, yo no me puedo imaginar un cristiano sin dar fruto, sin dar resultados de una vida cambiada. El Señor espera que demos fruto en la tierra, que tengamos vidas productivas hacia Él. Mira lo que dice la palabra en 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía, fíjate, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo. Amigos, si estamos cimentados en la verdad, deberíamos de dar fruto. Deberíamos de tener vidas productivas delante de Dios. Deberíamos tener vidas verdaderas, una vida que agrade a Dios y que los demás vean en nosotros eso. No deberíamos estar sin fruto porque hace parecer que la vid, la simiente no funciona. Ahora, es un hecho que la vid es verdadera, que el Padre Dios es el labrador y Él hace todas cosas perfectas, correctas, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Será que las ramas de la vid se resisten a dar fruto? ¿Se niegan? Yo te voy a decir algo. El labrador tiene la autoridad de quitarnos si no ve fruto. Y amigo, yo no quiero esa vida para mí. Yo no deseo que el Señor me quite de su plantío porque me secaría. ¿Y a dónde iría sin el Señor? Yo no deseo, porque si no, otro me recogería y a lo mejor no es Dios, es su enemigo y aquel me echaría en el fuego y ardería. Yo no quiero eso. Yo necesito estar siempre con el Señor y tengo que dar fruto, fruto en mi vida, decisiones correctas que me lleven a Dios, de un camino diferente, de un carácter diferente. Yo te animo el día de hoy que evites pensar en no dar fruto, sino comienza a pensar, Señor, ¿qué tengo que hacer para dar fruto? ¿Cómo debería de verse mi vida para que sea de un cristiano que dé fruto, de un hijo de Dios diferente? No pierdas el tiempo, por favor. Porque el Señor tiene la autoridad de quitarnos, de hacernos a un lado y poner a una rama que sí le dé el fruto que necesita. Él tiene la autoridad de quitarnos, de llevarnos a su presencia y decirnos, por eso te llamé, porque no me servías, no estabas haciendo nada. Mejor preferí utilizar a otra persona. Lo que nos llevamos al partir a principios del siglo, en los días de la Revolución Rusa, algunos revolucionarios escasos de fondo para poder financiar todas sus actividades, tomaron la decisión de quitárselo a los zares muertos. Es decir, fueron y abrieron los sarcófagos donde estaban los restos embalsamados de los zares de Rusia. Allí estaban los cadáveres revestidos con todos sus atributos reales de gran valor. Los revolucionarios los despojaron de todo lo que pudieran servirles para disponer de dinero e irónicamente destruir a los sucesores de los zares. Esto nos demuestra que los hombres nada nos llevamos de este mundo, todo queda aquí. Nuestras coronas, cetros, joyas, uniformes, todos nuestros símbolos humanos de gloria y de poder se va a quedar aquí.
Solo nos llevamos aquellos valores morales y espirituales que no destruye la polilla, ni los ladrones pueden robar. Reconoce cuál es tu verdadera naturaleza. Amigo, en Cristo tenemos una verdadera naturaleza para lo cual fuimos llamados, y con eso es el último punto, con eso terminamos en nuestro último estudio. En Juan 15, 7 al 8, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Tenemos una obligación en la que debemos de dar fruto, y al hacerlo cumplimos nuestra verdadera naturaleza. Su palabra dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor espera que si permanecemos en Él, nuestra vida cambiará, nuestros pensamientos serán diferentes. Él no está diciendo que Él va a cumplir todas nuestras necesidades como una lámpara de Aladino y va a decir, ok, tú pediste esto, yo te lo voy a dar porque tú me lo estás pidiendo. No, sus palabras, según Juan 15:7, sus palabras dice que debemos de permanecer en Él. Y no solamente permanecer en Él, sino también en sus palabras. Porque eso provocará un cambio en nuestra mente. Ya no estaremos pensando en todo lo vano, todo lo pasajero. Estaremos enfocados en todo lo espiritual. Ahora, ¿cómo es permanecer en Él? Te voy a decir de otro versículo. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, caminar como Jesús. Vivir como Jesús anduvo en la tierra. Además, primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, aquella persona que dice, yo voy a permanecer en Cristo, entonces tienes que tener una vida sin pecado. ¿Cómo es entonces, te vuelvo a preguntar, cómo es permanecer en Él? Andar como Jesús anduvo en la tierra. Como por consecuencia sería andar en la palabra de Dios. Y yo no vi cuando Jesús estuvo en la tierra pidiera en oración necedades, sino necesidades, como Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No vi que Jesús pidiera casas, carros, sino pidió al Padre, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alguien escribió lo siguiente: una oración contestada es el privilegio de permanecer muy cerca. Encontraremos que nuestras oraciones están de acuerdo a la voluntad de Jesús. El Señor Jesucristo no escribió este pasaje para decir, pide todo lo que quieras y te será hecho. No. Sino aquella persona que tiene una mente cambiada, sus oraciones, sus peticiones serán diferentes, serán enfocadas a lo eterno. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por último, si damos fruto, si tenemos una vida cambiada, por consecuencia, muchos buscarán acercarse a Dios y otros encontrarán salvación. Dice Jesús que su Padre será glorificado. ¿Y sabes qué significa la palabra glorificar? Alabar, ensalzar, magnificar, celebrar, honrar, celebrar en honor. Es decir, dar honra a Dios con nuestras obras para mostrar a otros que Él es digno. Que Él es digno. En esto el Padre será agradado, será glorificado, será honrado, será celebrado, en que llevemos fruto y permanezcamos en Él. Amigo, el propósito de llevar fruto es traer gloria a Dios, no al hombre, no llenarte de todas esas cosas materiales, de todas tus necesidades, de todas las comodidades que este mundo te produce, no, es sino más bien dar gloria a Dios, enfocar la gloria hacia Dios, no a mí. Si la gente ve nuestras vidas y nos alaba por nuestro glorioso fruto, algo está mal. El propósito absoluto es glorificar a Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios. No veas todo lo bueno que veas en mí y yo te voy a decir, sí, es que yo soy muy bueno. No, es porque yo quiero glorificar a Dios. Entonces apunta hacia el Padre.
El único propósito de Jesús era dar gloria al Padre, cumplir su papel en la tierra. Siempre él dijo que el Padre y él eran uno en Mateo 9:8. Fíjate lo que dice. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Glorificó a Dios. ¿Te fijas? En Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Pero aún en la muerte del Señor Jesucristo, también glorificó al Padre. Mira Juan 21:19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús entendía la misión que tenía en la tierra. Era dar gloria a Dios. Apuntar la gloria hacia Dios. Nosotros, al tener una misión de glorificar a Dios, tu vida tendrá una visión diferente, tendrá una razón de ser, tendrá una misión que te alejará de agradarte a ti mismo, de llenar tu vientre de todas esas necesidades, sino tendrás la misión de agradar al Padre, porque para eso fuiste creado. Esta debería ser la misma tarea de nosotros, la del Señor Jesucristo, dar gloria al Padre. Porque en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sabes cuál fue el precio? La sangre de su Hijo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigo, da gloria a Dios. Por favor, no te enfoques en ti, sino agrádale a Dios con tu vida. Ahora conoces más de Dios, conoces más de Jesús, y lo mejor que puedes hacer es servirle, agradarle, que para eso fuiste creado. Lo peor que puedes hacer es guardar todos estos estudios y decir, déjame ver qué sigue. Ahora estudio otros temas, ahora estudio la ciencia, etcétera. No, enfócate en dar gloria a Dios. No vivas para ti, no vivas para tus deseos, ni para tus necesidades, sino para darle honra y gloria a tu Padre y a Jesús, tu único Salvador. Por eso yo quisiera terminar este mensaje con la siguiente ilustración. ¿Qué somos, mar de Galilea o mar muerto? En la tierra de Israel hay dos lagos llamados Mar de Galilea y Mar Muerto, y un río famoso, el río Jordán. Ambos lagos deben su origen al río, pero el de Galilea tiene una cualidad notable, y es que cada gota de agua que recibe es la misma que deja salir para fertilizar otros campos. Sabe que debe su vida al río y que sin él pronto desaparecería, pero también sabe que su máxima gloria está en dejar pasar el agua para que otros se beneficien. Por el contrario, el mar muerto absorbe todo el agua que le llega y no deja salir ni una sola gota. Allí no hay vida, está tan muerto como indica su nombre. ¿Qué nos dice esto sobre la vida cristiana? Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es en nosotros como el río Jordán, una corriente de agua vivificante que nos renueva constantemente, pero al igual que el lago de Galilea debemos de compartir sus beneficios después de habernos saciado. Nuestro Dios nos concede un río de bendiciones para que tengamos vida abundante. Nos dio a su Hijo, nos dio su Espíritu, nos hace el regalo de su palabra y de su iglesia, pero también nos pone en la condición de compartirlo. De lo contrario, nos podemos transformar en el mar muerto, que sabe recibir, pero nunca ha experimentado el gozo de compartir. Yo te animo, amigo y hermano que estás escuchando, o que has escuchado todos estos estudios, que no te quedes hasta aquí. Continúa conociendo al Señor. Continúa buscando, dándole fruto y fruto en abundancia. Continúa que tu vida sea una vida diferente. No te quedes conforme con la vida que has llevado hasta ahorita delante de Dios, sino dile al Señor, Señor, ayúdame, cámbiame, moldéame más a tu imagen, para que las demás personas puedan ver en mí la gloria tuya, Señor. Te felicito por haber estado durante este tiempo y te animo a estar en el siguiente. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.